Bueno, les invito a abrir sus Biblias en Efesios, otra vez, capítulo 5. Seguimos con la serie de estudios bíblicos enfocados en la familia. Yo el domingo pasado les comenté que, según las últimas estadísticas que reveló la Dirección General de Estadística y Censo del Gobierno porteño, se produce un divorcio cada 2 matrimonios en la ciudad. Aparte, cada vez el número, de bodas que se celebran decrece, pero de una manera impresionante. O sea que la gente casada se divorcia y la gente soltera no se quiere casar. Pero lo que me llamó la atención y quiero agregar hoy, en cuanto a ese informe, es que las edades promedio en las que la gente se divorcia, en el caso de las mujeres, es de 47 años, y en el caso de los hombres, de 49. Uno hace una lectura rápida de esos datos y se da cuenta que esa es la etapa de la vida en general, donde los hijos se independizan o se van de casa. ¿Sí? Parece que la pareja, entonces, cuando los chicos se fueron, al no haber cultivado previamente una amistad, un compañerismo, una relación, se sienten como 2 extraños conviviendo bajo el mismo techo. Y es cuestión de tiempo solo para que el virus del divorcio los contagie y se enfermen gravemente, ¿no? Llama la atención mucho estos números. Yo pienso que si bien es una encuesta que está enfocada en las familias no creyentes, la tendencia comienza a verse también en las iglesias. Un periodista una vez dijo: creo que no existe un ciudadano argentino que no haya tenido un pariente cercano que haya pasado por el trauma del divorcio. Y yo pienso que hoy casi no hay cristiano que no conozca de un caso en su iglesia de divorcio. Así que, hermanos, es fundamental entender lo que el creador de la familia nos ha dejado en su palabra para saber cómo edificar un hogar piadoso, que perdure en el tiempo y por sobre todas las cosas que le dé gloria al Señor. Bueno, hoy nos toca hablar del rol que el Señor soberano le dio a los hombres casados. Así que un título quizás apropiado para los versículos que vamos a leer hoy podría ser Esposos amorosos. Esposos amorosos. Vamos a leer Efesios 5, versos 25, 26 y 27. Dice así la palabra de Dios: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esposos amorosos. Ese podría ser el título, quizás, para estos versículos, ¿no? Ya vimos que el poder para edificar un hogar que dé gloria al Señor proviene de la llenura del Espíritu Santo. No es natural esto, ¿sí? La verdad que todo este párrafo es un llamado a ser personas más espirituales, a tomarnos más en serio la comunión con Dios, la dependencia de su Espíritu, la vida de oración, etc. Porque es verdad, el poder para llevar adelante un hogar así, cumplir estos roles, proviene del Espíritu Santo. Pero el principio sobre el cual se puede construir una familia así estaba en versículo 21, ¿se acuerdan? Es este principio de la sumisión mutua, donde uno humildemente, por amor a Cristo, se somete al rol que Él le ha dado en la familia. Bien, ya hablamos de las esposas que debían sujetarse y respetar a sus esposos. Ahora vamos a hablar de el rol que Dios le dio a los hombres casados. Bien,
Y podríamos decirlo así, que el esposo lleno del Espíritu Santo se somete a su rol de líder amoroso, sacrificial y santificador de su esposa. Lo repito porque me parece que resume todo. El esposo lleno del Espíritu Santo se somete a su rol de líder amoroso, sacrificial, santificador de su esposa. Ser cabeza de hogar es una gigante responsabilidad delante de Dios. Gigante. Cabeza es liderazgo. Sí, claro. Pero liderazgo es responsabilidad delante de aquel que lo concede, que ha sido, obviamente, el inventor de la familia, nuestro Dios. Es cierto que el Señor le dio el liderazgo de la familia al hombre, pero yo no sé si esa es tan buena noticia para el hombre, porque es responsable final delante de Dios de su hogar. Y ese liderazgo que Dios le entregó no es para someter a los demás miembros de su familia, especialmente a su esposa, ¿no? Sino para amar. Qué interesante, es una autoridad que viene de Dios, es delegada, no es propia y es para amar, para edificar, para servir. Tremendo. Como el Hijo del Hombre, que siendo Dios, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Así que vamos a orar y dejemos que el Señor use su palabra para seguir transformando nuestros hogares. Padre, gracias por tu hermosa palabra, porque es bálsamo para nuestras almas. Con ellas tú alegras nuestro corazón a veces nos reprendes y humillas, nos quebrantas. Tu palabra es preciosa. Tus ovejas necesitamos que nos alimentes. Por favor, úsala en esta mañana y que se traduzca en decisiones santas en los hogares, que es lo que más importa y es lo que más te glorifica. Guardanos de un mero intelectualismo y guíanos, por favor, a la adoración sincera, obediente a tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, lo primero que vamos a ver es el mandato del amor, versículo 25, claramente dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Más claro, imposible. El sustantivo maridos está en plural, a propósito, como incluyendo a todos los hombres casados. No hay excepciones, no hay excepciones. Los hombres creyentes, los hombres que queremos glorificar a Dios, tenemos que amar a nuestra esposa, a nuestras esposas. No hay chance, ese es el punto. Es un mandato que viene de los cielos para nosotros. Todos los hombres cristianos debemos vivir amando a nuestra esposa, a nuestras esposas. Ustedes saben que en el idioma en que se escribió originalmente el Nuevo Testamento, que es el griego, existen varias palabras que se traducen amor, ¿verdad? Por ejemplo, una de ellas es la palabra eros o eros, que implica el amor sexual, pasional. ¿Bien? Otra palabra es fileo, que define quizás el amor fraternal. Ya es una palabra cariñosa, ¿bien? Cálida. Y también existe la palabra ágape, que es la que se usa aquí, en este versículo, que describe claramente o define claramente un amor que es totalmente desinteresado y sacrificial. Un amor que está orientado todo el tiempo a buscar el bien del otro sin esperar recibir nada a cambio. Esa palabra ágape, esta última, se usa más de 250 veces en el Nuevo Testamento. Y uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ágape y los otros términos que mencioné? Bueno, justamente, el compromiso, el desinterés, el sacrificio, la disposición de negarse uno mismo para no negarle la ayuda, el consuelo, el ministerio, el servicio, lo que la otra persona necesite. Es el amor de Dios, el ágape.
Romanos 5:8 lo dice claramente. Mas Dios muestra su ágape, su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. ¿Ven? Ahí está el ágape ilustrado. Habrán oído esa frase famosa y cierta, ¿no? De que si uno debería representar el ágape con un dibujo, quizás no tendría que diagramar un corazón, sino una cruz. Verdaderamente es así. Es la disposición espiritual de negarse a uno mismo, insisto, para no negarle el bien al otro. Es lo que hizo Cristo por nosotros. Cuando uno lee esto se pregunta, pero entonces, ¿quedan excluidos del matrimonio el amor sexual, el amor de amistad, de compañerismo? Las otras dos palabras que mencioné son menos espirituales. No. Lo que pasa es que tanto el amor sexual como el amor de compañerismo se potencian por este amor ágape que viene de Dios. El amor ágape purifica el amor sexual, porque este ya no busca solamente su satisfacción, sino la del otro. El amor ágape también purifica el amor de compañerismo, porque convierte al matrimonio en una experiencia cotidiana, agradable, de amistad, en donde el uno busca el bien del otro. Entonces, evidentemente, tenemos que saber dónde se encuentra este amor ágape para con él después amar a nuestra esposa, ¿no? A nuestras esposas. Un detalle más interesante acá, que el verbo amad acá está en imperativo. Eso significa que Dios nos está dando una orden, hermanos, con toda la autoridad de la gloria del cielo y de su soberanía. El Dios de la gloria nos está dando una orden a los hombres casados y nos dice: amen a sus mujeres. Amen a sus mujeres. Con este ágape, con un amor que viene de Dios, que es totalmente desinteresado, sacrificial, que se niega a sí mismo, que sirve al otro, que busca el bien del otro. ¿Amás así a tu esposa? Si Dios nos ordena a amar de esta forma, es porque el amor ágape no es solamente un sentimiento. Porque los sentimientos no los podemos controlar muchas veces, van y vienen, suben y bajan. Pero acá se nos ordena amar. Entonces, evidentemente el ágape, más que una emoción, es una decisión. Se traduce en acciones, ¿sí? Más que en sensaciones. No es hormonal, es espiritual. Es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es, ¿se acuerdan? El número 1, ¿cuál es? O el primero. Amor, ágape. Amor. Pero nuestro mundo, nuestra cultura, ustedes lo saben, tiende a pensar que el amor es un sentimiento involuntario, así, incontrolable, que llega a la vida de alguien, ¡pum!, y lo noquea, y ya está, no puede hacer nada con eso. Está fuera de control. Y eso se traduce en una expresión: me enamoré. Me enamoré. Por eso también es fácil decir eso en relaciones que Dios no aprueba. Es fácil decir: me enamoré. Y vos me preguntás: qué lindo, ¿de quién? De tu esposa. No, eso es algo fuera de control. No tiene nada que ver con el ágape que viene de Dios, ¿entienden? Sin embargo, hoy se define así el amor, como algo que te pasa, un accidente casi que no puedes evitar, tremendo, peligroso. Y de la misma forma y con la misma liviandad dicen: ya no te amo. Ya no te amo. Porque el concepto es visceral, hormonal, superficial, sentimental. Y eso no perdura en el tiempo. Las emociones, insisto, están sujetas a un montón de factores que hacen que sean inconstantes, que suben y bajen, como corcho en el agua. Vos no podés, y yo tampoco, edificar un compromiso de vida al lado de otro para la gloria de Dios hasta que la muerte nos separe, sobre una base tan endeble de emociones. El amor es
la decisión de negarse a sí mismo para no negarle el ministerio, la ayuda, el servicio, el consuelo, lo que sea, al otro. El amor es activo también. Siempre se traduce en acciones. Interesante. No solo en palabras. Por eso el apóstol Juan nos dice que si hay un hermano que tiene una necesidad, no le digas voy a orar por vos nada más, si tenés con qué ayudarlo. El amor se traduce en acciones y no solo en palabras. No solo en palabras. En 1 Corintios 13, versículo 4 al 8, hay una descripción hermosa de este amor ágape, aunque en un contexto distinto. No es matrimonial, sino congregacional, donde la gente estaba usando los dones espirituales que Dios le dio, pero para promoverse a sí mismo, para competir unos con otros, un desastre. Entonces Pablo los exhorta a usar esos dones, pero en amor. En amor. Y eso en la práctica, ¿cómo se traduce? Bueno, voy a leerlo. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Wow. Paréntesis, una de los causales más comunes de divorcio es el rencor entre parejas que prometieron amarse y en el presente se están aborreciendo el uno al otro por diferentes factores. Pero el amor ágape no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Saben que en el texto griego original Pablo usa verbos, no adjetivos, para explicar cómo funciona el ágape. El ágape se traduce en acciones. No podemos teorizar mucho este asunto. Sufre, cree, soporta, bueno, etc. Y acá en el versículo que tenemos delante, el tiempo del verbo allí, amar, es presente. Lo que está diciendo es Dios, lo que nos está diciendo es que Él quiere que amemos todo el tiempo a nuestras esposas. Todos los días, bajo cualquier circunstancia. Todo el tiempo. Un estilo de vida dedicado a negarse a sí mismo para no negarle el ministerio al cónyuge. Qué interesante esto. El ágape como que no se cansa, ¿no? No se cansa. No se agota, no se apaga. Es fruto del Espíritu Santo y es una posibilidad cotidiana para todos los creyentes que buscan a Dios de todo corazón. Ella te ofende, bueno, vos le amás y la perdonás. Ella te grita, vos le amás y le gritás más fuerte. Nah. Vos le amás y la calmás y la abrazás y le decís tranquila, ya va a pasar, ¿no? Ella no terminó bien su tarea. Vos la amás, la tenés que amar y le ayudás a terminar su tarea. Ella te decepciona porque los pecadores decepcionamos a las personas. Ella te va a decepcionar. Bueno, vos la amás y la tratás con misericordia, como Dios nos ha tratado a nosotros en Cristo y así podemos pensar en infinidad de situaciones y condiciones, pero siempre el mismo denominador común. Hay que amarla. El mandato no cambia por la forma en que la esposa se comporta. Hay que amarla, hay que amarla. Amarla y amarla y amarla y todos los días. Alguien reflexionó sobre el amor ágape de esta manera. Dijo, no es un amor condicional. Que se expresa en frases como estas, ¿no? Te amo si haces lo que yo quiero. Eso es condicional. Te amo si piensas como yo pienso. Te amo si vos sentís lo que yo siento. Te amo si te gustan las mismas cosas que me gustan a mí. No, eso es condicional. Ese no es ágape. Piensa en la cruz, se va a dar cuenta. Sin condiciones. Unilateral. La decisión de amarnos cuando no había nada digno en nosotros para que ese sacrificio se haga realidad. Tampoco es un amor circunstancial. Te amo porque las cosas nos están yendo bien. Te amo porque tenés un buen trabajo. Te amo porque estamos a punto de concretar nuestras metas. Te amo porque tenés una buena salud. Te amo y si todas esas cosas por la soberana providencia de Dios desaparecen o son quitadas.
es un amor totalmente incondicional. No es circunstancial, no es condicional, no. El amor ágape se expresa así: te amo a pesar de que somos diferentes, o te amo a pesar de que estás enferma, te amo a pesar de que se frustraron los sueños, de que no nos salieron bien todas las cosas, de que te equivocaste, de que perdiste el empleo. Tremendo. Ahora, cuando uno ya va pensando en estas cosas, se pregunta automáticamente, ¿se puede amar así? Como dice un amigo mío, pongamos los pies sobre la tierra, ¿eh? ¿Se puede amar así? Es más, modifico la pregunta. ¿Alguien alguna vez ha amado a su esposa de esta manera? Bueno, esa pregunta nos lleva al versículo 25, la segunda parte. Hay un modelo de amor así. Sí, alguien amó a su esposa de esa manera y la ama todos los días. Tremendo. El mandato del amor es clave. Maridos, amad a vuestras mujeres. El modelo del amor es Cristo. Así como Cristo, dice el texto, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sí, hay alguien que se sacrificó, que amó incondicionalmente, que tiene un amor eterno, no circunstancial, y es el de Cristo por su iglesia. Así que el amor del marido por su esposa, si yo leo bien acá, se supone que debe asemejarse cada día más al amor que Cristo tiene por su iglesia. Cuando piense en iglesia, por favor, no traiga a la mente un edificio. Traiga a la mente personas totalmente pecadoras, totalmente descalificadas de la gloria santa de Dios, totalmente excluidas de su presencia, que han sido reconciliadas con Él a través de la muerte de su Hijo. No pierda nunca de vista eso. La iglesia está compuesta por todos los pecadores que Dios se ha deleitado en llamar y justificar a través de Jesucristo. Esa es la iglesia. El Señor amó y ama a todos los creyentes a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras torpezas, a pesar de nuestros errores y fracasos, a pesar de nuestra indignidad frente a la cruz. Somos como ese ladrón crucificado al lado del Señor que estaba sorprendido, no podía creer que el Señor le estaba diciendo: hoy estarás conmigo en el paraíso después de haber vivido tú una vida de pecado. Esa es la iglesia, hermano. Qué impresionante. Eso somos nosotros. ¿Cómo es el amor de Cristo por la iglesia? Uno se pregunta. Bueno, vamos a ver allí que Pablo usa 5 verbos para señalar las marcas distintivas de este amor. En verso 25, hoy vamos a ver que es un amor que se sacrifica. En verso 26 y 27, hoy también vamos a ver que es un amor que santifica. Esto es muy interesante. Santifica. Y si Dios nos da vida y fuerzas, el domingo que viene veremos que es un amor que sustenta. Versículo 28, 29, 30. Y por último, veremos el domingo que viene, si Dios nos ayuda, que es un amor que perdura, que resiste en el tiempo. Versículos 31, 32 y 33. Y todas estas acciones del Señor, amorosas por su iglesia, parecen trazar su historia de eternidad a eternidad. Porque todo comienza en aquel remoto pasado eterno cuando Él decide amarnos, a vos y a mí. Ni siquiera habíamos nacido, no hicimos nada bueno ni malo, pero ella decidió amarnos, ¿sí? Y todo termina en la gloria, con Jesucristo presentándose a su iglesia a sí misma, santa y sin mancha. Así que no es un amor que dura por unos años, ¿entienden? No es un amor que está atado a nuestra conducta. Nos cuesta entender eso. Es un amor que se basa en la gracia y en el sacrificio de Cristo. Noten, maridos, leo todo el versículo 25. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Miren la primera evidencia de que amó a la iglesia.
se entregó a sí mismo por ella. Esa frase, se entregó a sí mismo, es maravillosa, porque viene del Dios de los cielos hecho hombre. Se entrega por pequeñitos hombres como nosotros. El santo se sacrifica por los pecadores, el justo por los injustos. ¿Cómo puede ser esto? Recién lo cantábamos, ¿cómo puede ser eso? Nos impacta, nos sorprende, pero menos mal, damos gracias que Dios se nos ha revelado así. Él se ha sacrificado por la iglesia. Él no solo le dice a la iglesia te amo en su palabra, sino que lo demostró muriendo en su lugar, pagando las culpas de sus pecados, porque Él fue justo y sin mancha. Y la resurrección de Cristo lo que comprobó es que Él no estaba muriendo por sus propios pecados, pues si no hubiese quedado en la tumba, como todos nosotros. Él estaba muriendo por pecados ajenos. Ese es el amor del Señor por la iglesia. Esta verdad que estoy mencionando está ligada a todas las profecías del Antiguo Testamento que se escribieron acerca de Cristo. 700 años antes de que Él se hiciera hombre, allí en Belén. Leo una, Isaías 53, 4 y 5, dice así la palabra de Dios. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mirá lo que estaba anunciando el profeta por el poder del Espíritu Santo. Que 700 años más tarde, cuando Cristo estuviese clavado allí en la cruz, la gente iba a decir, está ahí, algo habrá hecho. Algo habrá hecho. Para mí Dios lo entregó en manos de los romanos porque algo habrá hecho. ¿No es lo que le dijo el otro ladrón al Señor? ¿No es lo que decía la gente burlándose de Él? Tremendo. ¿Pero por qué murió? El texto continúa. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, no importa lo que diga la gente. Él fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo sufrió el castigo que nuestros pecados merecían. No los de Él, porque Él no pecó. Él es Dios humanado, santo y sin mancha. Pagó deudas ajenas, podríamos decir. Tremendo el amor del Señor por la iglesia, por vos, por mí, si sos creyente, salvado por gracia. Tremendo. En Romanos 5:8, y lo leímos, que Dios ha mostrado su ágape para con nosotros en la cruz, en que siendo aún pecadores, Cristo decide morir por nosotros. Tremendo. El ágape es maravilloso porque viene de Dios, y todo en Dios es maravilloso. El ágape ni siquiera es cuestión de merecimientos. Hermano, no merecemos que Dios nos agapee, vamos a decirlo así. ¿Entienden lo que quiero decir, no? No lo merecemos, nosotros no hicimos nada para ganar el amor de Cristo. Su amor por nosotros es como el del profeta Oseas por su esposa. Qué tremenda historia esa, impresionante. Después léela en su casa. Oseas capítulo 1, 2 y 3, yo la resumo. La esposa de este profeta, Oseas, se contaminó y se prostituyó. Se fue con otros hombres a fornicar, a vivir impíamente. Y cuando el pecado de ella la alcanzó y la hundió hasta el punto más bajo, tan bajo que terminó en un mercado para ser vendida y comprada por algún morboso. ¿Saben quién fue a comprarla? ¿Recuerdan la historia, no? ¿Quién la compró? ¿Quién pagó el precio para liberarla y llevarla a casa? Oseas, el esposo engañado. Él no hizo esto porque vio, no sé, algo tierno en ella, o puro, o santo. No. Lo hizo porque obedeció el mandato del Señor. Y dispuso su corazón para amarla. Y ahí está ilustrado claramente el amor que Dios, Jehová, tenía por Israel, su pueblo infiel, y que Cristo tiene por la iglesia, por nosotros, pueblo infiel. Así que cuando vos pienses que es muy difícil amar a tu esposa, es imposible amarla, Mariano, vos no la conocés. Yo te digo, volvé tu mirada a la cruz
te va a ayudar un montón. Te va a ayudar un montón. Cristo se sacrificó por ella, por la iglesia, mientras ésta vivía en sus delitos y pecados. Tremendo. Ahora, ¿cómo responde la iglesia ante semejante amor? ¿Cómo respondés vos al amor de Cristo? 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él ahora, porque Él nos amó primero. Un predicador ya fallecido hace muchísimos años, le escribió esto que voy a leer a un grupo de hombres que estaban debatiendo la medida de la sumisión de la mujer en el hogar. Empezaron por el lado equivocado. Ellos tendrían que haber debatido la medida del amor que debería mostrarle a su mujer en el hogar. Pero estaban debatiendo, a ver, ¿hasta dónde, hasta cuándo? ¿Pum, se tiene que someter? Sí, se tiene que someter. No. Bueno, este predicador les dijo esto. Dice, oíd la medida del amor. ¿Quieres que tu esposa te esté sujeta y te respete como lo hace la iglesia con Cristo? Entonces ten el mismo cuidado por ella que Cristo mostró por la iglesia. Sí, incluso si te fuere necesario dar tu vida por ella, más aún, ser azotado 40 veces, más aún, soportar cualquier padecimiento que te impongan. No lo rehuses. Y sabes, cuando sufras todo esto por ella, ni siquiera entonces habrás hecho nada que se aproxime a lo que hizo Cristo por la iglesia. Qué grande, ¿no? Porque tú estarás haciendo esto por alguien a quien estás unido y prometiste amar. Pero Él lo hizo por gente que le dio la espalda, que era su enemigo y que le ignoraba. Sí, aunque te mire con desprecio, te avasalle, te menosprecie, te escarnezca, ámala, porque eso es lo que hizo Cristo por ti. Tremendo el amor de Cristo por la iglesia. Tremendo el amor de Cristo por nosotros. Ese mismo amor que hemos recibido tenemos que dar a nuestro cónyuge. Después veremos a nuestros hijos también más adelante. Tremendo, es un amor que santifica, que se sacrifica, dijimos. Ahora, que santifican. Miren, versículo 26, esto es fundamental entenderlo también. Dice, para santificarla, Él se entrega con un propósito claro en mente. Santificar a la iglesia. Y en versículo 27, glorificar a la iglesia. La muerte de Cristo tuvo dos propósitos allí que están revelados en estos textos. Tuvo más, pero acá vemos dos. Santificar a la iglesia y glorificarla. Llevarla para siempre con Él, a compartir la eternidad, ya libre de mancha, arruga y pecado. Oh. Anhelamos ese día, ¿no? Yo siempre digo que hay dos cosas preciosas que anhelamos experimentar en el cielo. Una es la presencia de Cristo, amén. Y la otra es la ausencia de nuestro pecado. Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Van a hacer del cielo algo maravilloso y para gloria de Dios, ¿no? Pero el ágape santifica. Es un amor que santifica. Es como el de Cristo. Entrega su vida para que pecadores como nosotros seamos apartados del resto. No somos mejores que el resto, eso está claro, ¿no? Pero seamos apartados del resto, llamados por el Evangelio, justificados en Cristo, para que seamos de su propiedad para siempre. Yo creo que la esposa de Oseas habrá quedado tan impactada por la actitud de su esposo como nosotros cuando nos predicaron el Evangelio. ¿Qué? ¿A mí? ¿En serio el Hijo de Dios murió por mí? Me vino a buscar, en serio, me pagó a precio de sangre mi liberación. ¡Wow! ¿Cómo puede ser? Ese es el amor que tenemos que mostrar por nuestras esposas. Es un amor que busca la santidad, la santificación en el hogar. El ágape, hermanos, está atado a la santidad. No pueden coexistir el ágape y el pecado. Son conceptos que
se excluyen mutuamente. Noten allí, claramente dice el texto que el amor sacrificial y la entrega de Cristo por la iglesia tiene el propósito de santificarla, es decir, apartarla para que sea propiedad exclusiva suya. Mientras tanto, dice el mismo texto, la va purificando de todo aspecto pecaminoso, mancha, arruga, ¿está bien? Y esto lo hace a través del agua pura de su palabra. Qué grande. Qué bueno es el Señor. Por eso en 1 Corintios 1:30 dice la Biblia que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación. A través del sacrificio de Cristo hemos sido apartados para Dios. Si no hubiese sacrificio alguno en nuestro lugar que cancelase la culpa y la condenación que merecíamos por nuestro pecado, no podría haber una relación con Dios. Entonces el sacrificio de Cristo quita del medio el estorbo de nuestro pecado y nos deja el camino abierto para caminar con Dios para siempre. Gracias al Señor. ¿Qué podemos decir? Estaba leyendo que había una costumbre en los tiempos del antiguo de ese periodo de 400 años de silencio entre el antiguo y el nuevo, en la cual una mujer antes de casarse era llevada a un río para ser bañada y ellos creían que de esa forma era purificada de todo lo que pudo haber hecho en su vida pasada, ¿no? Sin importar cómo hubiese sido su vida antes, ahora ella, a través de ese ritual, creían las personas, estaba limpia como para entrar al matrimonio sin mancha alguna. Era como lavada totalmente, ¿entienden?, de su pasado, para comenzar una nueva vida junto a su amado esposo. Esto era una costumbre. Es algo cultural, no es real. Pero en el caso de Cristo sí, es una realidad. Para todo aquel que se arrepiente de su pecado y cree en Él. Es una realidad. Cristo se entregó a sí mismo, dice el texto, por una iglesia con pasado cuestionable, sucio, y la lava con su sangre, y la sigue lavando hasta hacerla perfecta en el cielo con el agua pura de su palabra. Fíjate. Nos salva por gracia, nos santifica por su gracia y nos va a glorificar y hacer como su Hijo en el cielo por gracia. Es un amor que santifica. Cuando uno pierde de vista esto, que el propósito, uno de los propósitos principales del sacrificio de Cristo fue que vos y yo seamos como Él y vivamos en santidad, empezamos a equivocarnos grandemente. Uno se pregunta, ¿cómo purifica el Señor a su iglesia ahora, todos los días? Lo dice el texto también. Mediante el lavamiento del agua de su palabra, ¿no? Dios usó su palabra para salvarnos. Romanos 10:17 dice eso. La fe es por el oír y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Está en un contexto de evangelismo y salvación de almas, ¿sí? O 1 Corintios, capítulo 1, verso 21, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿La predicación de qué? De su palabra. Dios usó su palabra para salvarnos y es la que usa hoy también para santificarnos. Jesús oró por nosotros estas palabras al Padre, ¿se acuerdan? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Muy claro, la herramienta purificadora que Cristo usa para santificar a la iglesia es su palabra. Por eso, hermanos, hombres, solteros y casados, ¿no? Futuras cabezas de hogar y cabezas actuales de hogar. Es crucial que para cumplir bien nuestro rol delante del Señor, seamos hombres de la palabra. Los estudios bíblicos no son solo para aquellos que quieren ser pastores o misioneros. Eso es un error terrible de estos tiempos, donde el estudio bíblico se institucionalizó a manera de seminarios y centros de estudio. Pero seguimos siendo ovejas
con tremendas responsabilidades delante de Dios, que tienen que saber usar su palabra. Ahora, esto no significa que uno tiene, no sé, que predicar como Pérez Millo para ser un buen esposo, ¿no? Si no, no hay buenos esposos, me parece. Esto significa que uno tiene que ser un hombre de la palabra en casa. Y que tiene que exponer a su esposa, en este caso, a la palabra. Y si uno no tiene grandes dones de predicación y esas cosas, lo puede hacer igual esto. ¿Qué tiene que ver? Pueden hacer un devocional juntos en casa. Pueden comprar un libro. Hay tantos buenos libros, hay malos, pero hay buenos, que hablen sobre el matrimonio y lo leen a la mañana y cuando él regresa al trabajo lo comparten. No sé, con un mate, un café. No hace falta tener un máster en teología para ser una cabeza que Dios puede usar para santificar la familia a través de su palabra. Es un mito terrible y tristísimo, porque no es así. Pero sí tenemos que ser hombres de la palabra, porque es la herramienta que Dios usa para santificar nuestra vida y la de la familia también. Quizás hasta pueden hacer un plan de lectura juntos. 3 capítulos por día se leen la Biblia en un año, por ejemplo, no sé. Pueden asistir juntos a algún estudio bíblico. Eso es hermoso, ver matrimonios que se sientan juntos, virome, cuaderno, Biblia en mano, y van tomando nota, después van a casa, siguen charlando sobre lo que aprendieron. Eso es tremendamente edificante y santificador en manos de Dios. Y así podemos pensar en un montón de ideas. Pero hombres, somos responsables nosotros de que la palabra llegue a casa, se quede en casa y produzca fruto de santificación. Eso ya es soberanía. Es el Espíritu Santo aplicando la palabra en el corazón que está dispuesto a escucharla, obviamente, ¿no? Pero nuestra función como cabezas es ser hombres de la palabra y llevar la palabra a casa. Cuando hablemos de los hijos, nos vamos a dar cuenta del énfasis notable que hay tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en cuanto a que los hombres se tomen en serio su trabajo de llevar la palabra al corazón de sus hijos, de por vida. Bueno, acá dice el versículo 27 que el Señor también se sacrificó por la iglesia porque la meta final es llevársela a la gloria, ¿no? Ya sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, ya una iglesia perfecta, sin pecado. O sea que el objetivo final, podemos decir, del amor sacrificial de Cristo por la iglesia, lo vamos a experimentar en el futuro, ¿entienden? Cuando Él venga a buscar a su esposa, la lleve a la gloria y la transforme y la glorifique. No vamos a entrar en eso ahora, pero en 1 Juan capítulo 3, versos 2 y 3 se resume todo esto. Dice así la palabra de Dios: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Ven? Este proceso de santificación en el que el Señor está trabajando en tu vida y en la mía para conformarnos a la imagen de su Hijo a través del poder de su Espíritu y la herramienta de su palabra, termina en la gloria. Así que ni tu esposa ni vos son el producto terminado. ¿Hay pecado en casa todavía? Y sí, hay pecado en casa. Porque estás vos, y porque está ella, y porque están los chicos. Si es que tenés hijos. Todavía hay pecado. Claro que sí. Y hay que saber tratar a la manera de Dios con el pecado. No hay que mirar para otro lado cuando los hijos o la esposa pecan, como hizo Elí, y Dios se lo recriminó. Hay que meterse en el medio y estorbar el mal en casa, porque el mal, el pecado que se tolera es un boomerang. Uno lo lanza, se desenfrena y con mayor violencia vuelve y es capaz de, con su impacto, destruir toda la familia. Toda la familia. El pecado destruye la familia. Destruye la familia. Tiene el potencial de hacer añicos tu hogar y el mío.
Tenemos que tenerlo en claro. Pero si aplicamos bien este texto, podemos pensar así, que así como el amor de Cristo busca la santidad en su esposa, la iglesia, y no veló ningún reparo para lograrlo, hasta el punto de dar su vida, nosotros, esposos, no tenemos que tener ningún reparo y estar dispuestos a hacer lo que sea para que la palabra esté en casa. Pensemos en los novios. Novios que aman con ágape a su novia, ¿no? Si vos, novio, decís que amás a tu novia, pero insistís todo el tiempo en cruzar el límite de la pureza, eso no es ágape. Eso es hormonal en todo caso, pero no es espiritual. No es espiritual. Porque el ágape busca la santidad en la persona que ama. Si vos a tu novia la aislás de los hermanos, del ministerio, tarde o temprano de la comunión con Dios, no la estás agapeando, porque de esa forma le estás haciendo de tropiezo a su crecimiento espiritual y a su santidad. Tenemos que pensar en estas cosas. El ágape santifica. Tremendo, al objeto que ama. Casados. Si amamos a nuestras esposas con el ágape de Cristo, nuestro mayor interés entonces, ¿cuál va a ser? El crecimiento espiritual de ellas, la santidad de vida en ellas, obvio, en uno, y después en ellas, ¿no? Por lo tanto, hombre casado, nunca expongas a tu esposa a nada y a nadie que amenace su pureza. No vean películas impuras juntos, no vayan a lugares impuros, no escuchen música impura, todo apelando a la libertad, ¿viste? En Cristo, que uno entiende mal. No leas literatura impura, no hablen de cosas impuras. Sé pronto para perdonarla, para tratarla con misericordia, porque si no la podés tentar a que peque llenándose de amargura y resentimiento contra vos. Levantala cuando cae, consolala cuando llore, escuchala cuando necesite hablar, ayudala a enmendar sus errores, no seas áspero con ella al punto de que ni siquiera quiera acercarse a vos a compartirte algo que dijo o hizo y no cumplió tus súper expectativas. En Colosenses 3:19 leemos, maridos, amad a vuestras mujeres, y agrega, no seáis ásperos con ella. La idea es no sean cortantes, filosos, diríamos nosotros, ¿no? Con ellas. No seas cruel con ella, no seas duro. No pienses que estás tratando con otro hombre. No sea que ese trato que le das provoque que ella busque cualquier oído menos el tuyo. Y cualquier abrazo menos el que proviene de tus brazos. No la lleves a lugares donde se murmura de las personas. No lo hagas, porque le vas a estar ensuciando el oído a ella. Vos capaz que creés que podés manejarlo, igual es pecado, pero vos creés que podés manejarlo, porque los hombres somos así. A mí no me afecta, decimos. Pará, ¿te pusiste a pensar cómo le afecta a tu esposa eso? ¿Cómo le afecta a tus hijos? Compartir un almuerzo, una cena de murmuración, ¿es ensuciarle el oído a la familia? Eso no es ágape. El ágape purifica, santifica. No ensucia gratuitamente los oídos de la familia. Y se paga re caro eso, ¿eh? Pues si vos no te arrepentís de ese pecado, si lo estás haciendo, acordate, tu esposa cada vez va a querer venir con menos frecuencia a la iglesia. Tus hijos, ni hablar. Ni hablar. Si vos les ensuciaste el oído a tus hijos respecto de, no sé, la gente que los discipula, que los visita o que los llama, vas a cortar la cadena ministerial sobre sus vidas y te vas a arrepentir terriblemente cuando ellos sean grandes y tomen sus decisiones. No es un chiste esto. El ágape, el amor de Cristo por la iglesia,
busca la pureza, la santificación del cónyuge. Nunca me voy a olvidar el caso de un joven que contrajo una enfermedad terminal, le quedaban días de vida literalmente. Él era incrédulo, sus padres creyentes de toda la vida. Estaban desesperados, querían que alguien le lleve el evangelio. Estaba por enfrentar la eternidad sin Cristo, condenación eterna. Entonces la mamá se le acercó y le dijo: hijito, ¿querés que llame al pastor de la iglesia para que hable con vos? No, dijo el muchacho, ni loco. Bueno, quizá el pastor, está bien, no lo conocés, no sé. ¿Querés que llame al líder de jóvenes de la iglesia? Tiene buena onda. ¿Querés que lo llame? No quiero hablar con él. Entonces la mamá, quebrantada al ver la dureza del corazón de su hijo, estalla en llanto y dice: hijito, por favor, no te das cuenta, te estás por morir, no te reconciliaste con Dios, te vas a una eternidad sin Cristo. ¿Cómo puede ser que no quieras hablar con nadie de la iglesia? Y el muchacho la mira a los ojos a la mamá y le dice: mamá, ¿por qué voy a querer hablar con ellos? Si vos me dijiste que ellos eran hipócritas y que no tenían amor por la gente y que no hacían nada por ellos. No nos damos cuenta, pero a veces ensuciamos a nuestra familia. No solo que no la santificamos con el agua pura de la palabra, sino que metemos tierra en sus oídos, que después les impide escuchar a sus líderes que les aman y peor, a su Dios muchas veces. Claro, uno llega a este punto, insisto, y dice: pero ¿se puede amar así? Para un poco. Esto no suena muy extraterrestre. Bueno, para mí es importante volver siempre al mismo punto. ¿De dónde brota todo esto? Según el capítulo 5, verso 18, es producto, consecuencia directa, un amor así, de la llenura del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Ahí hay un mandato: déjense llenar por el Espíritu Santo. Y después se enumeran las consecuencias, cómo esa decisión espiritual afecta la vida. Yo no puedo amar así a mi esposa por mis propias fuerzas, dependiendo de mi voluntad nada más. El llamado a cumplir estos roles, hermanos, es un llamado en realidad, vivir en santidad, en comunión con Dios. Es un llamado a ser hombres y mujeres espirituales. Es un llamado a ser espirituales. Capaz que sume esto. Nos llega lo que voy a decir, quizás puedas aclarar un poco la situación. Porque uno se pregunta: ¿dónde está ese ágape? ¿En dónde se vende? Vamos a comprarlo. ¿Dónde está? ¿Qué puedo hacer para tenerlo? Yo quiero un hogar así. Si sos creyente, vos querés un hogar así. Todos queremos un hogar así. Bueno, quizás esto sirva, ¿no? Saber que imaginemos el amor como una gran cadena con diferentes eslabones. Esa cadena parte del cielo y llega acá a la tierra, ¿no? Primer eslabón, Dios. Primera Juan 4:8 dice que Dios es, ¿qué es? Amor, ágape. Dios es ágape. Interesante eso. Ese es el primer eslabón. Segundo eslabón de esta cadena, que ya toca a la tierra, ¿no? La cruz. La cruz. Hoy lo dijimos. Dios, que es ágape, muestra su ágape al sacrificar a su Hijo en nuestro lugar. Más claro imposible. Ahí se ve lo que significa el amor, claramente. Tercer eslabón de esta cadena, el don del Espíritu Santo. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo y es salvado, el Espíritu Santo derrama en esa persona su amor. Romanos 5:5 dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que decir que no hay amor en la iglesia está mal, es antibíblico. Está. El tema es que a veces no somos espirituales. No puedo decir, no puedo amar a mi esposa. ¿Cómo? Pará.
si el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Y en el mío también. Pero es incrédula, no importa. Ahí no dice, ama a tu esposa cristiana. Pero tiene mal carácter, ahí no dice, ama a tu esposa porque es dulce y hacendosa, nada más. Son muchos años juntos, amén. Debería haberse pulido el ágape. Y si vos llegaste a esta reunión diciendo, no aguanto más, estoy considerando seriamente terminar con esta convivencia que me afecta a mí, afecta a ella, no encontramos la vuelta, no, son todos pensamientos mundanos eso. No salen de la Biblia. Dios te asegura, el Dios que es ágape, que muestra su ágape por vos en la cruz, te asegura que su Espíritu Santo te puede llenar de ágape para amar a tu esposa. El cuarto eslabón, el fruto del Espíritu Santo. No solo derramó en nosotros el amor de Dios, sino que cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, obedeciendo la Biblia, Él produce amor en nosotros. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, etc. Gálatas 5:22. Quinto eslabón de esta cadena. Ese fruto sobrenatural es el que nos capacita primero para amar a Dios. Por eso 1 Juan 4:19 dice, le amamos a Él ahora. ¿Pero por qué? Porque Él antes nos amó a nosotros. Y derramó ese amor en nosotros a través de su Espíritu para que podamos amarle a Él. ¿Ven? Sexto eslabón. Con ese amor que vino de Dios y que está en nosotros por su Espíritu, somos llamados a amar a nuestros cónyuges. Sí. Y hay un eslabón más. Porque con ese amor que está en Dios y ha sido derramado en nosotros a través de su Espíritu, no solo podemos amar a nuestro cónyuge, sino que tenemos que amar a nuestros hermanos. Y hay un eslabón más. Cham. No solo que con ese amor que viene de Dios y ha sido derramado por su Espíritu, nosotros podemos amar a nuestro cónyuge, a nuestros hermanos, también se nos manda a amar a nuestros enemigos. Mateo capítulo 5, versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, dijo el Señor. Agapead a tu enemigo. Obvio, ni vos ni yo vamos a sentir tiernas emociones por nuestros enemigos, pero vamos a poder actuar en amor igual. Porque acordate que no es un sentimiento, no es hormonal el ágape, es espiritual. Por último, ¿vale la pena el esfuerzo? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué vivir de esta manera? Suena hasta ahora como que amar a la esposa, no sé, es un calvario, ¿viste? Un súper sacrificio, terrible, cargar la cruz todo el día. No, ese no es el plan de Dios. El ágape no se basa en emociones, pero cómo produce emociones cuando somos obedientes. Algunos son testigos de eso, ¿no? Llevan más de 30 años juntos, quizás. Y se sorprenden de que todavía les guste tomar mate juntos. Y salir iba a decir a ver vidrieras. Yo no puedo aprobar esa materia todavía. Pero bueno, otra cosa, no sé. Se sorprenden que les gusta hacer otra cosa juntos. No sé. Y te encanta tenerla al lado cuando manejás, no sé. Venía a la iglesia juntos, todavía la abrazás cuando cantás al Señor y todo. Y porque el ágape es indestructible. Es el amor de Dios por la iglesia. Él no deja de amarnos, ¿no? Por nuestras indignidades. Por lo tanto, ¿por qué lo haremos? Para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Si el amor de Cristo ha impactado tu corazón para salvarte y santificarte, te tiene que impactar para amar a tu esposa. Me tiene que impactar para amar a mi esposa.